muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini en una semana especial semana en que los dominicanos conmemoramos un aniversario más del nacimiento del forjador de la nacionalidad dominicana. Una nacionalidad tan en desuso y tan pasada de moda ella, en un mundo donde cada potencia mundial, pues lo hemos visto, estamos viendo, que tiene su patio trasero. Y hablo de China, de Rusia, y en nuestro caso hablo, claro, específicamente hablo de los Estados Unidos, esa gran potencia que está ubicada en el norte del continente americano al que pertenecemos todos, los suramericanos, los centroamericanos y caribeños. Es por esta realidad innegable que a uno, cada aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, pues le provoca, es una mezcla de agradecimiento y al mismo tiempo de una sentida tristeza, mucha melancolía, al confirmar cada día en lo que se ha convertido esto, en qué ha terminado el sueño duartiano que nació en aquel febrero de 1844. Precisamente, y hablando de patrias, pues hablemos ahora de las dunas de Baní, mi patria chica. Ocurre en cualquier gobierno, ha ocurrido, en verdad, ha ocurrido siempre. La cosa es así, el Ministerio de Medio Ambiente se despista o lo despistan y una vez más, pues vuelven los fascinerosos a depredar las dunas de Baní. Unas dunas que además de ser un área protegida, están ubicadas dentro de un área militar, que por lo mismo, por ser militar, pues tiene que ser y es propiedad del Estado Dominicano. El asunto, mis amigos, es que aquí cualquier día una denuncia sobre la reactivación del saqueo de las dunas, pues llegará, una vez más, llegará al Listín Diario, que dirige un banilejo, Miguel Antonio Franjul y Bucareli, y entonces, una vez más, estallará el escándalo, como siempre. Crecerá la indignación popular, mientras al mismo tiempo el video con las imágenes del pillaje arderá en las redes sociales, pondrá a arder las redes sociales y todos los medios de comunicación. Entonces, mediáticamente acorralado, el Ministerio de la Cosa, de Medio Ambiente, actuará y al otro día el Listín Diario publicará su titular, el que yo llamo el titular más repetido de sus 131 años. Es el siguiente: intervienen las dunas de Baní y ocupan equipos. Ve qué vaina. El ministerio se autoaplaudirá por su acción, que consistirá en muchas fotos, videos varios y el apresamiento, eso sí, momentáneo, de unos choferes y sus auxiliares. Nunca los jefes de las bandas ni los políticos que los amparan, y además ocurrirá la momentánea ocupación de unos camiones que de una manera extraña en pocos días volverán, nadie sabe cómo ni por qué, a manos de sus propietarios. Y como tantas otras veces ocurrirá lo mismo. Entonces, ante la valiente y heroica decisión oficial, los vanilejos ilusos e ingenuos, vamos a saludar agradecidos esa acción y hasta muy posiblemente llegaremos a creernos que habitamos en una selva de neón y de turistas con algún mínimo nivel de institucionalidad y de respeto a las leyes. Este sentimiento se mantendrá en el espíritu vanilejo hasta que el próximo saqueo pues lo regrese a la triste realidad de nuestra arrabalización institucional, como yo le llamo así, arrabalización institucional, y también a nuestra sempiterna impunidad, incitadora de una jodida corrupción inoculada ya como un COVID moral en todo el cuerpo social de la República Dominicana. Y se seguirá rizando el rizo y rodando seguirá la rueda hasta que un día,
un día la indignación popular tocará fondo y el señor Don Diablo, Mr. Lucifer, de tanto sobar a su hijo, de protegerlo, le habrá sacado los ojos. Entonces, citando a don Pedro Mir, habrá sangre de nuevo en el país, habrá sangre de nuevo en el país y arderán camiones y camionetas como si fueran viejas cartas de amores sin olvido o postales viejas de un Baní nuestro que ya no es. Ocurrido este hecho, esta reacción popular, en unas horas se aparecerá en Calderas Baní, allá en las dunas, el Estado Dominicano y todos sus ministerios, con todas sus fuerzas represivas y sus jóvenes fiscales. ¿Para qué? Bueno, para condenar el justiciero acto ilegal, sí, pero legítimo y moralmente correcto. Algo así como la versión vanileja del Fuente Ovejuna de Lope de Vega, que esta vez sí será exhaustivamente investigado y sus autores, que seremos todos los vanilejos, pues seremos encarcelados, seremos sometidos y definitivamente condenados, no sé en cuál de las inservibles cárceles dominicanas a dónde nos llevarán. Pobre país que de tan rico y recuperado no es capaz ni siquiera de proteger a la Santa Madre Tierra, a la Pachamama y sus altares, a sus altares milenarios. Como siempre digo, recordando a Piero, ay país, 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 país. Ahora nos vamos a la pausa y cuando retornemos hablaremos del gran tema de esta semana, el que ocupa el debate político, jurídico e institucional del país, el contrato de fideicomiso público de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, firmado entre el Estado Dominicano, la CDEE y, atención, la fiduciaria del Banco de Reservas. La atención es porque el gerente general de la fiduciaria Banreservas, Andrés Van der Holt Álvarez, es nuestro invitado. Hablemos del fideicomiso después de la pausa. Hola, buenas, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. El gran tema de la semana, sonaron las alarmas porque hay un fideicomiso. Ya el término es desconcertante, porque yo en broma le decía a nuestro invitado fuera del aire que aquí por lo menos 11 de cada 10 dominicanos no entendemos bien qué es eso de fideicomiso. Pero por la importancia que tiene el fideicomiso firmado entre el Estado Dominicano y la fiduciaria del Banco de Reserva para la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, pues hay que hablar de esto porque es demasiado importante. Ante la disyuntiva, bueno, pues si el fideicomiso se va a firmar entre el Estado con la fiduciaria del Banreservas, qué mejor invitado que el gerente general de la fiduciaria del Banreservas, que además yo lo conocí hace 1000 años cuando aún era joven, hablando de una cosa que yo todavía no acabo de entender del todo, que es eso de fideicomiso. Bienvenido, Andersito Van der Holt Álvarez. Gracias, Pablo. Un placer. No, el placer es mío. El placer es mío porque me da envidia siempre los fines de semana de que con tantos años de amistad, incluso la primera vez que yo participé en televisión fue contigo, aquel programa con Mirna, no había estado en este programa, que tiene no solamente la mejor conducción, sino también uno de los escenarios más sobrios, elegantes que tiene la televisión dominicana. Así que la envidia ya se me susanó. No, lo que pasa es que hemos sido siempre amigos, pero ahora hace unos 4 años yo me enteré de tus raíces vanilejas, sí, dominantes. Claro, dominantes e influyentes. Influyentes, pero qué bueno. Mira, Andresito, necesito, ya lo decía, que hablemos de esto. Sí. Vamos a comenzar por el término. O sea, sí. ¿Qué es eso de fideicomiso? Sí. ¿Qué es un fideicomiso? Mira, muy bien. El fideicomiso es una figura que tiene muchos años, más de 2000 años. El fideicomiso no es más que una figura legal, un instrumento legal, en el cual una persona
sea moral o física, traspasa unos bienes, siguiendo siendo de ellos, a la administración delegada a un agente fiduciario, en este caso una fiduciaria, para que en base a un contrato, en base a un acuerdo, se administre y se lleve a cabo y se utilice de esa manera, sin que esa persona tenga la responsabilidad de administrarlo. Y es muy sencillo. ¿Y de dónde viene? Quizás un poco en contexto. Es bueno quizás destacar la acepción de confianza, de confiabilidad Claro, que representa porque la palabra palabra. fideicomiso, ¿de dónde viene? Viene de fidei, que en la raíz latín es confianza, fe, Fe. y comiso de comisario, una persona que se le da algo de fe, ¿correcto? ¿De dónde viene esto? Rápidamente. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que el derecho que nosotros vivimos en nuestros países viene de Roma, del Imperio Romano. ¿Y qué pasaba cuando hace 2000 años el Imperio Romano necesitaba enviar uno de sus militares por 7 u 8 años a guerrear? Bueno, que recuerda que en ese momento la mujer no tenía, ni la mujer ni los hijos, o sea, la familia, no tenía ningún derecho ante el Imperio Romano, ante el derecho romano, no existía. Por lo tanto, esos bienes que tenía el militar, que tenía el hombre, que tenía que salir a batallar, tenía que dejárselo a un compadre, a un vecino, a un amigo, a un primo, para que tuviera posesión de esos, porque si no lo iba a perder, porque la mujer no tenía ningún tipo, la esposa no tenía ningún tipo de derecho. ¿Qué pasaba? Cuando se iba y volvía, si era que volvía, sí, cuando llegaba no tenía nada. El primo lo había vendido todo. Eso creó un gran problema porque nadie quería irse a guerrear. El Imperio Romano ve el problema y dice, bueno, nosotros tenemos que buscar qué figura que esté avalada por nosotros, por la ley y que tuviera fe pública, sí, pudiera quedarse con esos bienes, cobrara una parte y lo administrara de tal manera de que esa persona pudiera decir, bueno, esta finca la va a manejar esta señora, esto va para los hijos, si ese señor muere, esto se va de esta manera. Y de ahí viene entonces, viene después en el trust, que en Estados Unidos se utiliza mucho, y que es lo mismo que el fideicomiso, para delegar, sea una herencia, sea toda una fortuna, para que sea ese fideicomiso que administre eso y que los hijos normalmente agarren y no dispensan eso. Luego eso se convierte aquí, hace 100 años, en esta parte del mundo, que es Latinoamérica, en un instrumento de desarrollo, no solamente a nivel de herencia, sino también de delegar muchas funciones desde el punto de vista privado, empresas, a una administración delegada, donde ese bien no sea susceptible a ningún tipo ni de venta, ni de alquiler, ni de arrendamiento, ni siquiera que sea susceptible a ningún tipo de demanda, porque la legislación le da a eso una propiedad protegida. ¿Qué crea eso? Eso crea un instrumento de confianza que ha permitido en la República Dominicana en los últimos 10 años, porque la ley solamente tiene 10 años, a pesar de que en Colombia tiene 100, en Panamá tiene 110, en México tiene 115. ¿Qué ha permitido eso en la República Dominicana? Bueno, que más de 200.000 familias han podido acceder a viviendas de bajo costo, de menos de 4 millones de pesos, porque antes no eran objeto de crédito ante la banca para darle una hipoteca, porque no tenía el banco la garantía que tiene ahora en el fideicomiso de que ese dinero se va a pagar y de que ese bien se va a ser ejecutado. Eso ha dado como consecuencia que Ciudad Juan Bosch sea una realidad de que más de 25.000 o 30.000 viviendas anualmente se fabriquen bajo el esquema del fideicomiso, que una empresa, un grupo empresarial como Bisonó haya podido hacer más de 100.000 unidades habitacionales en los últimos 100 años. ¿Por qué si hay tantos ejemplos? Porque hay esta red vial. Red vial, exacto. Ha hecho tanto ruido. Bueno, ¿de dónde viene el ruido? La central termoeléctrica Punta Catalina. Mira, yo creo que en términos específicos, y como tú bien dices, ¿por qué? Si ese fideicomiso se conoce en la Cámara de Diputados junto a un fideicomiso tan importante como es el de Pedernales, donde hay una tierra que está valorada en casi 700 millones de dólares, una tierra que heredó el Estado y donde está incluso un parque nacional como el de Bahía de las Águilas, ¿por qué este genera ruido? Bueno, yo te diría lo siguiente, es que ya Punta Catalina per se viene con una adversión de corrupción, viene debatiéndose a nivel político de mucho tiempo, donde se ha visto y se ha dicho muchas veces, sobre todo la oposición política, que en este caso la tiene el PLD, de que hubo posibilidad de venderla. Se anunció incluso, el ministro de
de Hacienda en su momento, Donald Guerrero, que estaban en negociaciones de vender el 49% por 500 millones de dólares, donde todo el mundo sabe que lo que declara el gobierno es que hubo una inversión de casi 2.500 millones de dólares. Mal contados. Mal contados, exactamente, porque hay que hacer una auditoría. Pero bien, eso generó todo un debate político en el cual intervino también el partido de gobierno, donde se decía bien claro, no, eso no se puede vender de así, eso hay que auditarlo, eso hay que mantenerlo. Entonces, entra el debate político sobre la base de que Punta Catalina tiene, a diferencia de los otros fideicomisos públicos, sobre todo Vial, porque es el mismo contrato, Pablo, ¿eh? Es exactamente el mismo contrato, es la misma operación que se tiene de los peajes, que desde el año 2013 el país está administrando las carreteras de la República Dominicana en base a lo que recaudan los peajes, unas carreteras que las tenemos ahí, han crecido, se mantienen, no ha pasado nada, no ha habido un solo escándalo de corrupción, pero además se ha financiado con dinero del mercado de capitales, no ha sido financiado ni con deuda soberana, Vial, ni ha sido financiado con otra cosa que no sea que el mercado de la República Dominicana, díganse las FP, los puestos de bolsa, o sea, la gente que actúa en el mercado del capital ha puesto confianza en eso porque ve que se maneja bien, que se maneja con transparencia y que el dinero que recaudan esos peajes va exclusivamente para el pago de esa deuda y para el mantenimiento. ¿Por qué no ha suscitado ese ruido? Bueno, yo creo que en el caso este es que el presidente, sabiamente, para no politizar el tema, lo que dice, esto tiene que manejarse como una empresa. Porque a diferencia de Vial, que es, si se quiere, el monopolio de las carreteras de la República Dominicana y que es un bien público, Punta Catalina es una planta. El gobierno del pasado, del presidente Medina, tomó la decisión de hacerla, y yo creo que fue correcta en ese momento, pero que no es la función de un gobierno manejar una planta eléctrica en un mercado competitivo. O sea, esa función tiene que ser manejada bajo criterios empresariales, porque independientemente de que sea un bien del Estado, es una planta que hay que manejarla con criterios empresariales porque es un servicio que se vende en un mercado competitivo, que hay más actores competitivos. Aunque ahí hay que decir que extrañamente el sector privado no quiso participar en el primer llamado. Hay una decisión del gobierno de Medina de entrar ya como Estado a construirla porque inicialmente no hubo interés, algo sumamente sospechoso, o sea, como que llama la atención. El elemento. Y el presidente Medina en ese momento, yo no estoy de acuerdo en muchas decisiones, pero en ese momento tomó la decisión que había que tomar, porque era eso o el país se apagaba. Entonces, hoy tenemos un bien del Estado que produce el 30% de la energía, la más eficiente. Usted puede estar de acuerdo con que fue carbón o no, en ese momento fue una decisión, eso es otra discusión, pero le permite al gobierno hoy en día poder negociar y poder tener capacidad de negociación para que no vuelva a pasar lo que pasó en ese momento. Entonces, ¿esto qué pasa? Esto ha traído como consecuencia que haya un debate porque las personas que pone al frente del Consejo de Dirección, que se llama Comité Técnico, son personas del sector privado y sobre todo personas que no son funcionarios del gobierno. Y es el primer fideicomiso que se toma la decisión de despolitizar de tal manera, lo cual yo también estoy de acuerdo, sí, para que se maneje con criterios empresariales, pero que siga siendo un organismo del Estado. Precisamente de ese comité técnico tenemos que hablar, como tenemos que hablar el por qué no se tomó la opción de crear una empresa netamente pública, o sea, o la venta, que era la vieja propuesta, la venta del 49%. Después de la pausa me respondes. Ya regresamos. Continuamos. Andresito Van der Horst Álvarez, el gerente general de la fiduciaria del Banco de Reservas. Te la tenía guardada la pregunta. O sea, ¿por qué no se tomó la opción de la empresa pública o de la venta del 49%? ¿Qué pasó ahí? Mira, ¿qué pasa? El gobierno podía tomar dos opciones, ¿no? O crear una empresa pública o el fideicomiso. ¿Por qué? Porque recuerda que parte de la promesa del gobierno... O la venta del 49. O la venta del 49, pero para eso había que ser la empresa para venderla, ¿correcto? Claro, claro. Entonces, son dos opciones. Entonces, la otra es un tema de financiamiento. Pero bien, el presidente Abinader
promete en campaña, y así lo está haciendo, que él iba a resolver el problema eléctrico primero desde el punto de vista institucional, eliminando la CDEE, que como tú sabes es una corporación que ha traído muchos escándalos desde el punto de vista administrativo, que además conllevaba también un gran gasto anual. O sea, el gobierno gasta una gran cantidad de dinero en el déficit energético. Y ahí está el tema de las sedes que no te toca a ti. Eso Correctamente. el día que Antonio Almonte quiera volver, ya Correcto, lo tendré. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Abinader elimina la CDEE, todos esos activos pasan al Ministerio de Energía y Minas, que no tiene vocación ni mandato, mediante ley, de manejar una planta, y esa planta queda desvalida, no se sabe qué es. O sea, no tiene ningún tipo de criterio. Eso estaba dentro de la CDEE, producto de que se cambió la ley para tenerlo y estaba como un programa. Pero es un vacío jurídico. Exactamente, eso tenía como una especie. Entonces, cuando se evita, bueno, la planta está desprotegida, ¿qué es? No se sabe qué es, cómo se maneja, quién la maneja. Entonces, hay dos opciones. O la haces empresa pública y puedes financiarte mediante la venta de acciones, o tomar deuda soberana más, o la haces un fideicomiso que el tipo de deuda no es soberano, puede apalancarse en deuda, sobre todo una empresa que puede ser bien manejada, puede dejar $200 millones al año, y con eso que el fideicomiso te evita que se privatice o que la venda. ¿Por qué? Porque parte de la discusión siempre ha sido que si la van a vender al sector privado. El fideicomiso es lo que más evita que se venda. ¿Por qué? Y te explico. Una empresa pública, tú podías vender las acciones sin problema, ¿correcto? O puede ser una empresa pública como la es la empresa la empresa generadora de hidroeléctrica, la EGI. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres deuda pública, tú tienes que acogerte a todos los parámetros de una empresa pública, que son todos los parámetros normativos del gobierno. Dígase, que la deuda que usted tome tiene que pagar por el Congreso y tiene que darle el aval de soberanía. Por lo tanto, si mañana esa empresa necesitaba una inversión de $1.000 millones más, eso aumentaba la deuda pública, y además eso es una deuda del gobierno, no es una deuda de la empresa. Cuando se hace un fideicomiso, se blinda ese patrimonio, de suerte de que el mandato específico es que usted, el agente fiduciario, en este caso nosotros, por ley tiene penado incluso, civil y penalmente, o prohibido civil y penalmente, enajenar esos bienes a los cuales se le confirió. Pero tú me estás diciendo que puedes ofrecer al país todas las seguridades, toda la garantía y garantías de que el fideicomiso que se firmó y que está en proceso de ser aprobado por el Congreso, ya pasó por la Cámara de Diputados, no va a ser un instrumento para privatizar al sector empresarial, sino que más bien ha sido una manera de darle seguridades y tranquilizar a ese desconfiado y poderosísimo sector energético. Más o menos totalmente, por ahí. Totalmente, es que es imposible. Incluso, me voy más lejos, es que no hay precedente de fideicomisos públicos en la República Dominicana, ni privados, donde se haya vendido sin que sea aprobado por el Congreso. No hay manera, porque la Constitución lo dice bien claro. Para enajenar del Estado un bien hay que pasar por el Congreso, y nosotros tenemos como mandato de firmar todos los contratos. O sea, las últimas firmas, sea de venta de acciones, sea de deuda, sea de lo que sea, la tiene la fiduciaria Reservas. El día a día lo maneja un comité técnico que tiene delegación del llevar el día a día, pero la fiduciaria Reservas tiene que llevar todos los procesos para no contravenir las leyes ni la Constitución de la República. Pero como tú antes de todo esto ya estudiabas el tema, y lo recuerdo hace una buena cantidad de años, tú me estás diciendo que en América Latina no existe ejemplos parecidos, no hay... ¿Parecido como el Punta Catalina? No. Tú me puedes dar la seguridad, de que no hay jurisprudencia en esto de que un fideicomiso estatal posteriormente haya sido privatizado. Sin pasar por el Congreso, no. No, lo que ha habido... Pero pasando por el Congreso sí ha ocurrido. O sea, fideicomiso de un Estado con la fiduciaria del Banco Estatal sí podría pasar a manos privadas, sí, claro, el Congreso. Primero tiene que diluirse el fideicomiso.
luego de que se diluya el fideicomiso, tiene que pasar por el Congreso para luego crear otro fideicomiso. O sea que volvemos a lo mismo. Como siempre, el político es el que va a decidir. Claro. Que en la democracia, supuestamente, Claro. ¿verdad?, representa al pueblo. Claro, si mañana el Estado, Ok. dígase otro gobierno, decide anular el fideicomiso, que más bien es liquidar el fideicomiso, es un mandato del mismo Estado y del mismo Congreso que dice, anulo ese fideicomiso para luego hacer lo que sea, venderlo o lo que sea, pero tiene que mandarlo. Este fideicomiso que se creó, es imposible de hacerlo. Latinoamérica tiene muchos ejemplos de empresas públicas o de operaciones públicas, sea de agua, sea de transporte, sea de energía, sobre todo Colombia, que la tiene a nivel estatal y a nivel también municipal, donde los fideicomisos son enteramente públicos y nunca se ha vendido. Al menos que sí. el Estado toma la decisión que diga, desbaratemos el fideicomiso, y ya cuando se desbarata el fideicomiso, entonces vuelve todo eso al Estado después, esos activos, y luego hace otro. Pero entonces todo esto ha sido una gran ola, porque ahora en esta conversación está quedando claro, primero, que el poder político democráticamente electo, que representa la soberanía popular, siempre tendrá la opción, Claro. vía el Congreso, o sea, puede seguir siendo absoluta propiedad, sin fideicomiso, sin 49%. Propiedad Claro. del Estado, Es que si y si el Estado quiere venderlo y se aprueba en el Congreso y promulga esto el presidente, Lo hace. entonces esto ha sido no más que una gran ola, un gran ruido, porque la posibilidad siempre existe. ¿Qué pasa? Si tú controlas, por ejemplo, el PLD, que durante muchos años controló el poder ejecutivo y el congresual, el legislativo, pudo hacerlo con y sin Pero fideicomiso. es que lo hizo, y te explico. Bueno, para no hablar, si nos metemos en eso, Exactamente. no habrá tiempo para que el proceso Claramente. neoliberal de privatización. ¿Qué hizo el gobierno en el 99, el gobierno de Leonel Fernández? Sí. Que capitalizó las empresas, sobre todo las empresas de energía. La capitaliza, busca un socio y mediante ley crea ese proceso de capitalización. ¿Qué hizo el gobierno de Hipólito Mejía? Hecho para atar todo. Por lo tanto, al final del día, la capacidad política, sea del Ejecutivo y del Legislativo, de hacer lo que quiera con los bienes, es prerrogativa del poder político, no es del instrumento. Y ahí es donde yo voy, Pablo. El instrumento es un instrumento muy noble, muy transparente, que lo que ha traído a otros países es desarrollo. El problema está en que cuando usted la política no la sigue, cuando la cambia, cuando hace lo que usted quiere con el poder político, eso es otro tema. Pero el instrumento, que es lo que me preocupa, está siendo mal utilizado y está siendo desacreditado sobre todo desde el punto de vista de la privatización y nada más ajeno a eso. Sin embargo, el gobierno se dejó ganar el relato, porque el otro relato están como los gigantes del Cibao, ganando. Bueno, pero es que yo no entiendo que la legitimidad que tiene el otro relato, porque el otro relato primero... No, yo no hablo de legitimidad, estoy hablando de que Bueno. en el sentido popular hay, en este mismo momento, si se hace una investigación, una alta desconfianza, fruto de las opiniones de líderes políticos pero yo y creo de luchas que de redes al final, a esto. al final los relatos sin legitimidad son como la mentira, que tienen piernas cortas, no llegan muy lejos y todo se va a descubrir. Todo el mundo va a saber que no es más que una manipulación política. ¿Para qué? Bueno, es que el fideicomiso público, el presidente Abinader y este gobierno ha encontrado una forma transparente, legítima, porque lo han hecho otros, de poder financiar proyectos importantísimos como el de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque ese proyecto de Punta Catalina garantiza al Estado poder negociar nuevas inversiones en el sector energético. Y me voy entonces a la decisión que toma hace casi 10 años el presidente Medina, que no tenía capacidad de negociación. ¿Y qué hicieron los generadores? Se sentaron. Yo no voy a producir a 8 centavos. Ah, tú no vas a producir a 8 centavos. ¿Por qué? Porque tú no tienes capacidad de negociación. Hoy no. Hoy esa planta en un fideicomiso tiene una capacidad de duplicarse y el sector privado, si quiere poner, tiene que venir a las condiciones que el mercado quiere. Que es lo que explica el por qué desde que se habló por primera vez que se iban a construir unas plantas de carbón o no, pero unas plantas generadoras de electricidad de propiedad del Estado, nunca un proyecto de construcción de unas plantas ha recibido tantas críticas y tantos sabotajes antes de ser aprobado y antes de realizar
la licitación porque es que hay un sector energético nacional que tira a matar. Pero hoy en día se está prometiendo a crear una nueva planta porque el país necesita 300, 400 megavatios anuales, pues estamos creciendo, y hoy en día usted puede encontrar ofertas que dicen que esa misma planta la hace en 1.000 millones. ¿Por qué? ¿Por qué la pueden ofrecer? Bueno, porque tenemos ese fideicomiso de Punta Catalina que muy bien se puede financiar y puede duplicar. La prioridad siempre va a ser, bueno, perfecto, sector privado tú lo quieres hacer, la puedes hacer, pero ya el gobierno y el Estado tienen la capacidad de negociación de una energía que la necesitamos todos los días, que no se vaya, pero que además sea a un costo eficiente, porque eso es lo que va a garantizar al país. Andresito, en el contrato hay un punto, el punto 2.17, Sí. 2.17, que es el que ha dado pie a las mayores y más reiteradas críticas. Después de la pausa vamos a presentar el punto y yo quiero que tú Así es. me puedas ahí distribuir bien las partes, diseminar las partes y ocultar poquito a poquito cada palabra de este punto 2.17, que es donde ha estado el meollo de la discusión. Después de la pausa. Muy bien. Ya regresamos. Último segmento, Andresito. Aquí está el punto. Punto 2.17. Fideicomitentes adherentes. 2 puntos. Significa aquella persona física o jurídica que no ha intervenido originalmente como fideicomitente en la suscripción del contrato de fideicomiso, sino que se adhiere posteriormente durante la vigencia del contrato mediante un acto auténtico o bajo firma privada complementario en el que se hace constar el aporte de bienes o derechos al patrimonio fideicomitido con el consentimiento del fideicomitente original y la aprobación del comité técnico. Ahí es que está el meollo, la naiboa de ese contrato. ¿Qué es eso de fideicomitente adherente? ¿Por qué metieron este adherente? ¿Por qué esa posibilidad que después de yo diga ven aquí y que eso sea legal? ¿Por qué? Lo primero es que eso no se metió. Eso es normal en todos los contratos de fideicomiso. Okay. Lo tiene RD Vial, lo tiene Ciudad Juan Bosch, lo tiene el fideicomiso que crea Pedernales, lo tiene los fideicomisos. Subraya eso, porque he leído lo contrario. No, están ahí, lo pueden buscar. O sea, en los otros RD Vial lo fideicomisos tiene. está eso. Porque ¿qué pasa? Señor, lo de las redes es Sí, ese es el tema. Ese es el tema. O sea, mucha gente que opina, que quiere sentirse que opina, que no tiene oficio, y yo lo he dicho muchas veces, yo tengo un hashtag que se llama Joven Político, que le digo, señores, lean primero, investiguen primero, porque cualquier cosa que usted diga ahí se queda. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es eso. Lo segundo es que un fideicomiso se compone de 3 partes fundamentales. Okay. El fideicomitente, que recuerda la anécdota que te hacía del soldado, ¿no? El soldado es el fideicomitente, es el dueño del bien, que no necesariamente es el dueño el dueño del fideicomiso, es el dueño del bien en ese momento. El fiduciario, que en este caso es la fiduciaria de reservas, puede ser otra del mercado, pero como es del Estado. Es el señor al que él le va a dejar la propiedad. Ese es el señor, te recuerdas que él se dejó, que ya tiene fe pública por el Imperio Romano y se la deja. Y el fideicomisario o beneficiario final, que en el caso de la anécdota del soldado, es su familia y sus hijos y su mujer. Correcto. En el caso en este caso, esas son las 3 partes. Al final, quien pone el bien, el fideicomitente, es que pone las reglas. Pero en el caso del fideicomisario es el dueño final del producto, porque al final cuando se termine el periodo, pasa esos beneficios ahí, incluyendo los activos y los beneficios. Correcto. En el caso del fideicomiso público se da lo siguiente, que es que el fideicomitente, o sea, en este caso el soldado, el fideicomitente, es el mismo fideicomisario. Okay. Por lo tanto, es el que recibe los beneficios. ¿Qué es lo que es un fideicomitente adherente? Y que pone ahí. Que se adhiere, que se pega, que tú lo agarras y lo puedes meter aquí. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién es y por qué? ¿Por qué? Porque imagínate. ¿Y para qué? Sí, exacto. Imagínate que ese soldado decida poner otros bienes de otro soldado que no tiene familia y él diga, yo me voy para ahí también, pero déjamelo ahí, administramelo
administramelo, pero al final, el beneficiario final, el fideicomisario, Sigue siendo. es el dueño, que en este caso es el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Tú mañana tienes la posibilidad, 10 años, 5 años, 7 años, y un contrato no previó eso, van a decir, ¿y por qué no previó el contrato la capacidad que pueda tener el EGIT o el Banco de Reservas o otra entidad para hacer un aporte y poder reclamar unos beneficios, que en este caso pueden ser participación fiduciaria desde el punto de vista del beneficio? Entonces, tú tienes una planta eléctrica como Punta Catalina y tú puedes tomar decisiones desde el punto de vista del financiamiento y crecer. Yo soy de lo que entiendo de que la autogeneración que tiene ahora mismo por el precio que está vendiendo producto del carbón puede sostenerse sola sin financiamiento. Es rentable, en este momento es rentable. Porque es rentable en este momento. Ajá, ¿y cómo lo sabemos si en 7 años será rentable y no necesitamos un capital adicional que pueda invertir como accionista de eso? Siempre y cuando la planta nunca deje de ser del Estado, porque al final la planta es del Estado. Lo que va a participar es de los beneficios que pueda tener. Si yo mañana contigo hago un fideicomiso en el cual yo necesito que tú seas socio, no que me preste dinero, sino que asumas riesgo conmigo, tú vas a decirme, sí, perfecto, pero yo necesito tener capacidad de control. Para eso, ¿cuál es la figura jurídica? El fideicomitente adherente. Y no es más que una posibilidad desde el punto de vista del financiamiento, que nunca le traspasa, como lo bien le dice en esta semana que salió un artículo muy bueno de Cristóbal Rodríguez, que lo expone de manera magistral, un abogado administrativista y constitucionalista. Al final del día, el dueño, en este caso, es el fideicomisario, que el fideicomisario, si tú te pones a ver el contrato, el fideicomisario nunca delega esa propiedad. No hay fideicomisario adherente. Entonces, vuelvo y repito, o sea, al final el dueño es el fideicomisario. Quien importa los activos es el fideicomitente, que en este caso es el mismo. Que en el peor de los casos lo que puede ocurrir es lo que pudo ocurrir inicialmente, crear una empresa pública y vender las acciones. Era exactamente. Ese es el peor de los escenarios. Ese es el peor y de la los Dirección de escenarios. Compras y Contrataciones puede meter su mano. Claro La que Cámara sí. de Cuentas Claro que tiene autoridad para meter su mano Claro ahí, que sí. a ver qué está pasando. Claro que sí. Lo que puede la Cámara, Sí. en casos, la legislación tanto de la Cámara de Cuentas Sí. como la de Dirección General de Compras y Contrataciones, lo que se conoce como la 340, lo que hace es reglamentar específicamente ese tipo de actividad. Porque no es lo mismo que se dañe un aire acondicionado en Catastro Nacional o que se dañe en el Instituto de la Aguja. No pasa absolutamente nada que se dañe una pieza de emergencia y que apague el país. Por lo tanto, la capacidad de reglamentar un procedimiento especial la tiene la Dirección de Compras. Pero ¿cómo se hacía antes, Pablo? Tú me dirás, pero eso se hacía antes. Claro, ¿tú sabes cómo se hacía? Por compras de excepcionalidad y pasando todos los umbrales. Palabra maldita esa. Correcta. Excepcionalidad. Es una No, cosa exactamente. terrible. Entonces, ese tipo de Emergencia, cuando la excepcionalidad. excepcionalidad se hace la regla, no hay ningún tipo de excepcionalidad. Pero siempre fue excepcionalidad. ¿Por qué? Claro. Porque antes había, estamos hablando de que la reivindicación, estamos hablando de una ley, la cual fue la que aceptó todos los desmanes desde el punto de vista de corrupción que hoy estamos viendo en la justicia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se quiere? Que dentro de la 340 hay una reglamentación especial que diga, nosotros como comité entendemos que este es el procedimiento. Dirección General de Impuestos de Compra Contrataciones, valídame este procedimiento y créame una reglamentación especial. Se hace una reglamentación especial y en base a un decreto se reglamenta que para la administración de Punta Catalina, como la de Refidonza, que se maneja en base a un criterio especial, como la del Banco de Reservas también, que se maneja en base a un criterio especial, se maneja así. Lo otro de la Cámara de Cuentas, claro. ¿Qué pasa? Que ese bien, al ser del Estado, nosotros como fiduciarios de reservas, tenemos la obligación mediante ley y mediante reglamento y contrato de auditar de manera privada, con una empresa auditora internacionalmente reconocida, esa operación. Esa auditoría nosotros se la tenemos que pasar al fideicomitente. Y el fideicomitente en sus activos tiene que tener esa auditoría. Cuando la Cámara de Cuentas revisa todo, audita eso. Si encuentra algo mal, tiene todo el derecho de pedirle al fideicomitente que audite. Nos manda a nosotros una carta y nosotros la aceptamos y dejamos que se audite. Okay. Otro elemento es esto del... Eso mismo pasa con RD Vial, ¿eh? Desde el año 2013. Buena anotación. El comité técnico, por 30 años,
son del sector privado. Eso fue una concesión al sector privado, tan desconfiado siempre del sector político, ahora que está de moda la antipolítica y la antipartido, y yo siempre digo que nada más político que un antipolítico. Sí, Pero exacto. eso del comité técnico, ¿de dónde me sacan a mí estos señores del sector empresarial para meterlos en esto? ¿Por qué? Primero ¿De dónde salió eso? todos son expertos y han tenido mucha experiencia en manejo de empresas energéticas. Pero en el Estado hay igual o mejores que ellos. Sí. Incluso algunos de ellos están trabajando en los sirven al ministerios. Estado. Están trabajando en los Entonces, si ministerios. trabajan en un ministerio del Estado, como servidor del Estado, está a la orden de cualquier empresa del Estado. es que es una prerrogativa. ¿Por qué esto del comité técnico? ¿De dónde sale eso? Imaginémonos lo siguiente, que el presidente de la República toma la decisión de crear el comité técnico sobre la base de poner los ministros. El presidente de la República puede mañana cambiar el ministro y ponerle quien quiera. O sea, estamos hablando de que hoy, por ejemplo, un ministro de Hacienda que maneja la Hacienda viene del sector privado. ¿Cuál es si se quiere, el background político del señor Jochi Vicente? Viene del sector privado y está manejando la finanza muy bien. Nadie puede decir que hay corrupción ahí, nadie puede decir que él no está manejando las finanzas. Todo, o sea, lo que está pasando a nivel financiero ha sido así. Pero igual ¿cuál es el background político del gobernador del Banco Central? Que el presidente puede cambiarlo en cualquier momento. Sigue siendo un funcionario del Estado porque el presidente lo nombra. Y la misma ley dice que el presidente puede en cualquier momento cambiarlo. Claro. Entonces, al final del día, ponen a un ministro que pueden cambiar. Y si yo puedo cambiarlo, al final del día es un funcionario O sea, que ese actúa. comité lo puede cambiar el presidente cuando él quiera. Está explícito en la ley. Está explícito en la ley. El artículo 10.9 lo dice bien claro. El presidente de la República podrá cambiar cuando quiera, mediante decreto, el comité técnico. Por lo tanto, es un funcionario que actúa en base a mandato del Estado y del presidente de la República. En este caso, son personas idóneas para manejar una planta. No son personas para dictar políticas desde el punto de vista de la energía o de las minas. Eso es otro tema. Estamos especializando un Estado, el cual tiene complejidades. Entonces, a donde voy es lo siguiente. No hay que tener temor porque no se va a privatizar. Eso es imposible. Materialmente imposible. Segundo, no hay posibilidad de que eso se maneje, de que eso pase a manos del Estado vía una participación. No hay posibilidad. Porque lo que puede pasar es vía a un endeudamiento en un momento determinado, que hoy no se necesita, pero no se sabe dentro de 10 años. Si el carbón sube y sube cíclicamente y no produce dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar un préstamo que no podemos pagar? No, se le están abriendo las posibilidades. Claro está, si la decisión política y del Congreso, que tiene legitimidad y tiene todo el derecho de decir, nosotros vamos a aprobar esto, si se cambian esto, hay que hacerlo. Pero eso no quiere dejar dicho de que en ningún caso lo que se está buscando ahí con ese contrato sea privatizar este órgano, todo lo contrario, lo que se busca es eficientizar para que esa planta genere energía y esa energía sea para el bien de todos los dominicanos que hoy no estamos sufriendo los apagones que sufríamos hace 20 años por no tener una planta bien administrada. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De esto se trataba, mis amigos, por eso la invitación, no es porque es amigo mío. Se trataba de que nos explicara todas estas cosas y creo que todos estamos un poquito más claros y manejamos un poquitito mejor este tema tan fundamental para la economía, presente, futuro, y donde está mucho en juego, porque aquí hay una relación empresariado, clase política, que hay que ver de qué manera la ponemos a empujar en el mismo camino que es el bien del país. Y te digo algo al final, una reflexión. Nosotros no podemos satanizar el sector privado. Ni el sector privado debe satanizar a la clase Ni política. el sector privado puede satanizar, porque al final del día no hay país que se haya desarrollado sobre la base de tener un sector privado fuerte y un sector político fuerte. Porque al final del día los dos son los que le dan la capacidad de desarrollo. Uno la capacidad de crecimiento económico, que es el sector privado, y otro la capacidad del punto de vista del desarrollo democrático, institucional y de derecho que necesita el país. Eso lo explica mejor que nosotros dos el Taita Atahualpa Yupanqui. Dice, cada lechón en su teta, que es el modo de mamar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz resto de la Chao. noche.